este salmón. Y antes de nada vamos a comentar, mientras está Kiko cortando ese salmón, que este palacete es del año 1890, que tiene muchos detalles renacentistas, como por ejemplo ese espejo que tenemos ahí, Lidia, que ha sido elaborado por artesanos de la Casa Real, no inglesa, sino la Casa Real española. Precioso. Y estas vidrieras, por ejemplo, son preciosas, ¿verdad? También son del año 1890. Todos los detalles para remontarnos a un pasado que existió aquí en Aragón, en este palacete que está justo en el centro de Zaragoza. Bueno, creo que ya le hemos dado tiempo a Kiko a cortar un poquito este salmón, porque ya lo habíamos sacado de la nevera hace un ratito, ¿verdad? Eso es. Ahora lo que hacemos es picarlo, y cuando lo tengamos todo, lo pondremos en el plato hondo y haremos el marinado. Bueno, ¿por qué hemos escogido este plato? Podría ser un plato inglés perfectamente, porque el salmón es uno de los productos que se pueden obtener con mucha facilidad en Escocia. ¿Qué más tenemos que hacer? Vamos un poco rápido, Kiko. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso será ponerlo en el plato y poner el aceite y el vinagre. Vamos a hacerlo ya. El aceite. Yolanda, el tartar es un plato que va en crudo, ¿verdad? Exactamente. De hecho, el tartar viene del stick tartar, que es un plato inglés que se elabora originariamente con carne, pero en este caso hemos escogido el pescado, como lo vemos, crudo. El único requisito es que tiene que estar congelado previamente y que tenemos que macerarlo con estos ingredientes. Nos queda muy poquito tiempo. Si no le importa, vamos a acelerar un poco el proceso. Le aplicamos el aceite y ¿qué más? 2 gotitas de vinagre, 2 gotas solo, porque sin pasarse. Se nos va a quemar. Sí, además este plato, cuanto más tiempo esté reposando, más rico va a estar después. Ahora, esto de malearlo va a ser una cosa fundamental, ¿no? Sí, porque si no se nos quedaría crudo totalmente. Luego tiene lo que has dicho, muy importante es dejarlo mínimo unas 2 o 3 horas en frigorífico para que no nos sepa pescado. Tenemos que despedirnos ya. ¿Cuál sería, vamos a contarlo, aunque solo sea, Kiko, el último paso que tendríamos que llevar a cabo para terminar el plato? Pondríamos la sal, todo, la pimienta. Y por último, el ingrediente estrella. La trufa, que la rallaríamos un poquito y ya majaríamos todo. ¿Y cuánto tendríamos que esperar para comérnoslo? Sobre 2 horas. Lo que pasa es que es un plato que lo puedes mantener en nevera durante 4 días. Pues ya lo ves, Lidia, un plato digno de una ceremonia real. Desde luego que sí, muchas gracias, Yolanda, que disfrutes de ese tartar de salmón. Y nosotros volvemos a Tauste para seguir disfrutando del ambiente festivo de su plaza de toros y de ese concurso de recortes y anillas. ¿Cómo va, Antonio? Pues Lidia, a lo justito, última vaca de la tarde, 10ª pareja. Llevamos una tarde que bueno, un auténtico espectáculo. Además han adelantado el espectáculo que el próximo domingo se va a poder disfrutar aquí de recortadores de saltos, también muy importante, y es que hay que recordar que en Tauste van a estar de fiestas hasta el domingo. De todas maneras, yo sigo aquí con José Luis, porque claro, le comentaba, la mayoría de las parejas han conseguido colocar una anilla, 2 anillas, ha habido una que ha colocado 6. ¿Ha estado la tarde flojita o esto es normal? No, llevamos una muy buena tarde en el cual se ha visto una pareja que ha metido 6 anillas, ahora mismo acaban de colocar otra más y se están viendo momentos muy emocionantes y bueno, la afición tampoco es que pida un elevado número de anillas con vacas que sean tontas, digamos, ¿no? Aquí es donde se ve lo complicado que es este tipo de suerte. Y vamos, es un número bueno, un buen concurso se está viendo aquí. 6 anillas, 10 vacas, 10 parejas. ¿Esto es suficiente o todavía se puede dar más? Hombre, por supuesto. Porque luego continuamos con más espectáculo, ¿no? No, luego va a haber una suelta de vaquillas y lo que sí que tenemos es espectáculo el sábado y el domingo. Quiero decir, luego se sueltan vaquillas también. Sí, por supuesto. Luego sueltan vaquillas para los aficionados. O sea, vaquillas ya para luego el que se aficione, el que se haya quedado con ganas o el que tenga ganas de saltar al ruedo, arriesgarse. Yo, desde luego, no voy a ser, Lidia, ya te lo digo, pero el que quiera, luego en cuanto acabe el concurso, podrán saltar al ruedo con vaquillas
supongo que un poco más pequeñas, ¿no, José Luis? Eso es, luego con becerras, pues para que vaya saliendo cantera también, para ir haciendo afición. Aplaude mucho el público ahora. Sí, el público se está divirtiendo y vamos, está apretando ahora mismo esta pareja que pueden poner en situación comprometida a los primeros clasificados. Acaban de parar el tiempo, ¿por qué? Pues porque se han quedado sin anillas, se puede parar el tiempo, o porque ha tenido percance uno de los recortadores. En este caso, uno de los recortadores se había quedado sin anillas, lo han parado para recoger más. Vemos que uno de los recortadores es muy alto. Yo no sé si influye la altura también en esto. Bueno, tampoco es que influya demasiado, ¿no? Que tenga más ventaja o menos. Un recortador más pequeño puede ser más ágil que uno más alto. La suerte influye, Lidia, no sé si lo has podido comprobar, pero llevaban 4 anillas puestas y justo se le acaban de caer 3 anillas. Eso es mala suerte. ¿eh? Bueno, que se salgan las anillas después de introducidas no pasa nada, o sea, son contabilizadas como válidas. Pero hombre, queda más bonito que queden puestas, ¿verdad? Y que veamos a la vaca luciendo todas sus anillas. Bueno, una vaca con esos pitones que tiene, con un pitón lleno de anillas, pues queda bonito. Una tarde maravillosa la que estamos viviendo aquí en Tauste y estos 5 últimos segundos. Ahí termina ya ese concurso. Muchas gracias, Antonio. Nosotros nos vamos y lo hacemos con las imágenes que han dado ya la vuelta al mundo. El príncipe Guillermo y Kate Middleton ya son marido y mujer. Nosotros les esperamos el martes con más historias. ¡Feliz puente! Adiós. Ahora puedes limpiar el horno sin pisar la